Pues porque en realidad tenemos un ecosistema tan rico de obtención de información. O sea, básicamente vivimos en una era de escritura y de ruido y de información con tanto caudal que nos parece superfluo destinar parte de nuestro presupuesto a algo que sí o sí nos va a llegar. Claro, esto es en el a priori. Si nosotros pensamos que cualquier información significativa nos va a llegar por tierra, mar y aire, o sea, por Facebook, Twitter, por WhatsApp, o porque alguien que lo ha visto en Facebook, Twitter o WhatsApp o Telegram nos lo va a contar 2 minutos después de que ocurra, la pregunta sería ¿por qué pagar? ¿No? Claro, la cuestión de la información sigue derivándose de quién y cómo nos la filtra, ¿no? Se podría ser cínico y decir que siempre hay una manipulación de la información porque los hechos o los datos ocurren en bruto, digamos, serían como una pieza para un cocinero y la manipulación consiste en presentar el plato. Pero simplemente, sin hablar de manipulación, simplemente hablar de cribado y de filtrado, de qué es lo importante y por qué, bueno, pues ahí está, digamos, la grandeza o la miseria del periodismo, ¿no? Pues como te decía en una pregunta anterior, si un periodista no quiere que aparezca el nombre de una cadena de supermercados en su denuncia sobre algo que ha sucedido en esa cadena de supermercados, el lector no lo va a saber. El lector lo puede deducir o puede irse a otras fuentes en las que se hable de Mercadona y sus prácticas antisindicales, por ejemplo, ¿no? En esa fina línea, vamos a decir, entre la información bruta y su presentación, es donde hay un valor. Eh, claro, ese valor es difícil cuantificarlo. Muchas veces lo marca la propia tradición y la propia permanencia, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros sigamos teniendo el imaginario de que el país es un medio riguroso, en el que todas las informaciones son contrastadas, pues se debe a una experiencia de muchos años en las que también ha habido cagadas importantes, ¿no? Pero que en el cómputo general nos hace ver al país como un medio del que nos podemos fiar, ¿no? Ujú. Esa parte pues dificulta la entrada de otros medios y entonces esos otros medios normalmente no pueden optar a poner un muro de pago cuando no tienen una experiencia o cuando no tienen un recorrido que la gente valore. En el caso del Salto, pues es que directamente el Salto nace la experiencia anterior más significativa, que es Diagonal, nacen en un momento en el que se está discutiendo de toda la cuestión de los derechos de propiedad intelectual, de los derechos para la transmisión de la cultura, y es hija o es heredera de esa concepción de los comunes. Entonces, la cuestión de poner a disposición de toda la comunidad en Internet una serie de contenidos pues, de manera libre. Queremos que se haga esa distinción entre libre y gratuito, porque es verdad que todo tiene un coste, aunque sea en tiempo, que muchas veces es más que el dinero, el tiempo que se le dedica a una cosa. Pero bueno, se nace de esa idea y realmente, aunque nosotros tengamos la experiencia y pudiéramos aplicar una serie de muros de pago, etcétera, porque no perderíamos toda nuestra comunidad en ello, esa idea de lo libre, del conocimiento libre, permanece.
¿Cómo se puede solventar esta dicotomía entre lo libre y lo gratuito? Pues haciendo mucha pedagogía, que yo creo que está implantada entre muchísima gente, entre comunidades amplias, y luego sí, apelando a una comunidad a la que, si bien no se le ofrece una ventaja comparativa en cuanto a la llegada de los nuevos contenidos, sí se le pueden aportar ciertas ventajas, por ejemplo, en decisiones importantes sobre el medio de comunicación, por ejemplo, pues poner publicidad de grandes empresas o no ponerla. Si nosotros lo quisiéramos implementar desde el equipo, más o menos desde la cooperativa que gestiona el salto, lo tendríamos que hablar con todas nuestras socias, lo tendríamos que discutir con ellas, que es algo que creo que ningún otro medio está en sus planes hacerlo.